placer poder estar en medio de este grupo. Gloria a Jesús. De verdad que agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder exponer la palabra de Dios. Es un gran privilegio poder ministrar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Como había mencionado antes, mi nombre es José Luis. Gloria a Jesús, José Luis Torres. Gloria a Dios, que Aarón lo ha puesto muy bien ahí en la pantalla. Gloria a Jesús. Solamente soy un siervo de Jesucristo más, un hermano en Cristo Jesús. Amén. Nada, vamos a ir directamente a la palabra. Gloria a Jesús, sin nada más que añadir. Aquellos que puedan dirigirse conmigo al libro de Mateo, capítulo 18. Vamos a estar considerando unos cuantos versos allí. Mateo 18, del 1 al 4. Vamos a leerlo hasta el 5, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. No sé si lo van a buscar o le doy de una vez. Ok, perfecto. Gloria a Jesús. Vamos a darle. Varón, perdón. ¿Eh? Que estaba en la pantalla, varón, que me perdona. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a dar la lectura entonces en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea usted obrando en esta noche. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Este tema, bendito es el nombre de Dios, ha sido un tema que me ha tocado bastante. Gloria a Jesús, ya que es un tema que literalmente habla la vida del creyente cuando es, gloria a Jesús, aplicado en el 100% a nuestra vida. Gloria a Jesús. Y me quedé meditando en este tema un día que observaba a mi niña. Soy casado y tengo una niña de 12, 14 meses, va a cumplir en este mismo mes. Bendito es el nombre de Jesús. Un saludo de parte de ellos para ustedes. Bendito es el nombre de Jesús. Y mientras observaba a mi niña, gloria a Jesús, yo intentando llamar su atención, yo la llamaba por su nombre, pero ella en su mundo, en su alrededor, no me prestaba atención. Bendito es el nombre de Jesús. Y yo decía, bueno, tal vez es normal, porque ella está en Santo Domingo y yo estoy aquí, y es por teléfono que hablamos. Yo digo, bueno, no me hace caso, es normal. Pero, gloria a Jesús, a transcurso que iban pasando los días, también me di cuenta que su madre la llamaba, gloria a Jesús, y de igual forma no le hacía caso, ya se quedaba en su mundo, en su cosa. Yo decía, ¿cómo es posible que Dios quiera que yo sea como un niño? Gloria a Jesús. Cuando yo veo que mi niña es totalmente irracional, cuando yo veo que mi niña no es lógica, es decir, lo que para mí tiene lógica, sentido, pues para ella quizás no tiene lógica, no tiene sentido. Lo que para ella quizás tiene lógica y sentido, para mí es totalmente ilógico. Bendito es el nombre de Jesús. Y hay muchísimos ejemplos que uno puede mencionar, pero que quizás por el estómago de algunos no voy a mencionarlo. Bendito es el nombre de Jesús. Pero son características que me quedé pensando en mi niña. Y yo le decía eso a mi esposa y decía, ¿cómo es posible que Dios quiera que yo sea como un niño? Cuando un niño literalmente es ilógico. Y ella intentaba introducirme y haciendo su gran esfuerzo de decirme, no, es que Dios lo que quiere que seamos sencillos, Dios lo que quiere que seamos como humildes, como son los niños, Dios quiere que seamos, gloria a Dios, que nos podamos humillar como hacen los niños, lo cual es una gran verdad. Pero una vez que comencé a escudriñar en las palabras, una vez que comencé a buscar los textos bíblicos que hablan de los niños y que citan o que mencionan, gloria a Dios, de alguna forma a un niño, gloria a Jesús, me di cuenta que este tema, gloria a Jesús, es mucho más profundo que eso. Pero es necesario también mencionar, bendito sea el nombre de Dios, que el Señor literalmente quiere que seamos humildes. Dios quiere que seamos sencillos. Dios quiere que seamos personas que sepamos admitir cuando cometemos un error, que sepamos humillarnos. Y muchas de las cualidades que tienen los niños, algunas son negativas para la vida espiritual, pero otras son bastante positivas. Y una de ellas es que cuando un niño tiene un conflicto, bendito sea el nombre de Jesús, con algún hermano, con
con algún otro amigo o incluso aún si su padre mismo lo corrige, el niño no guarda eso en su corazón. El niño tiene la capacidad de poder olvidar muy fácilmente cuando alguien lo hiere. Bendito es el nombre de Jesús. Es posible que tenga un encuentro con un amigo, un compañero en la escuela o en cualquier otro lugar, un hermano. Bendito es el nombre de Jesús. Pero tuvieron un pleito, un encuentro, y al día siguiente, 2 horas después, 3 horas después, ese mismo niño vuelve y lo invita a jugar y siguen jugando como si nada ha pasado. Bendito es el nombre de Dios, lo cual es una gran enseñanza para el pueblo de Dios, lo cual es una gran enseñanza para nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Pero sigo buscando y una de las cosas que más me impresionan de mi niña es que, bendito es el nombre de Dios, cuando ella comenzó a aplaudir, cuando ella comenzó a conocer sus manos, su alabanza, lo que ella hacía se veía como tan tierno, se veía tan bonito. Bendito es el nombre de Dios. Y hay un texto en la Biblia que dice que cuando los fariseos, cuando Jesús entra a Jerusalén, los fariseos lo ven y le dicen, es que no ves lo que estos están haciendo. Y Jesús le dice, ¿es que acaso no habéis leído que el Señor dice que de los que maman y de los pequeños perfeccionaste la alabanza? Bendito es el nombre de Dios. Yo me quedé pensando en este texto y yo decía, wow, verdaderamente no hay nada más hermoso que la alabanza de un niño. Ahora bien, cuando nuestra alabanza tiene la función de un niño, cuando nosotros ya hemos cumplido las características que yo había mencionado anteriormente. Una de las cosas que también el Señor menciona en su palabra es que Él dice que Él escoge a los viles y a los menospreciados para mostrarles cosas maravillosas, para hacer cosas grandes con ellos. Bendito es el nombre de Dios. Y Jesús menciona en un texto que dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y se las revelaste a los humildes, se las revelaste a los sencillos, a los que intentan recibir la palabra de forma alegre, gozosa, con fe. En el libro de Mateo capítulo 19, versos 14 y en Marcos capítulo 10, verso 15, Jesús dice la siguiente palabra. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y en Marcos dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de los cielos, el reino de Dios, como un niño, no entrará en él. Bendito es el nombre de Jesús. A un niño tú le dices algo y él lo cree. Estos textos nos están hablando de lo que es fe, de lo que es certeza. A un niño, por ejemplo, yo recuerdo, bendito es el nombre de Jesús, que a nosotros nos decían que el cuco te iba a llevar. Y cuando nos hablaban del cuco, eso era lo último. A nosotros literalmente ni nos gustaba estar en lo oscuro. Apagaban un bombillo y había muchachos brincando por todos lugares. ¿Y a dónde íbamos a parar? A la cama. No sé por qué, parece como que el cuco no entraba a la cama, pero nosotros íbamos y llegábamos a la cama y nos sentíamos a salvo. Bendito es el nombre de Jesús. Pero todo lo que nos padres, cuando intentaban que nosotros hiciéramos, el cuco te va a llevar, bendito es el nombre de Jesús. Y eso nos atemorizaba de tal manera, bendito es el nombre de Dios, que cambiábamos nuestra forma de actitud, nuestra forma de pensar, gloria a Jesús, y caminábamos un poquito más recto, como cambiábamos lo que estábamos haciendo y nos portábamos bien porque el cuco no iba a llevar. Y creíamos eso de tanta certeza, bendito es el nombre de Dios, que yo vine a comprender que el cuco no existía cuando me convertí. Comprendí que el cuco era el otro. No voy a mencionar el nombre, era el enemigo. Bendito es el nombre. Cuando yo me convertí, cuando yo me hice cristiano, entendí que el cuco era el diablo, para ser un ching más claro. Bendito es el nombre de Dios. Pero este es el tema. Los niños tienen una fe, no sé cómo explicarlo, es que es algo totalmente inexplicable. Creen las cosas de una forma, ellos creen en los superhéroes. Para mí Superman no existe, pues ya yo sé que no existe. Mi único superhéroe es Jesucristo, bendito sea el nombre de Dios. Pero ellos creen en los superhéroes, ellos creen en cosas que nosotros literalmente ni nos vamos a imaginar. Cuando intentamos entrar en la mentalidad de un niño, es imposible llegar ahí. Pero Dios quiere que nosotros creamos en él. Dios quiere que nosotros confiemos totalmente de que dependamos en toda su totalidad de Él nada más. Bendito es el nombre de Jesús. Y dentro de eso entra lo que es este pequeño, vamos a decir, paradigma. Bendito es el nombre de Dios. Cuando alguien te persigue, cuando alguien, vamos a decir, te vuelve a herir o intenta herirte, el niño, aunque a veces intenta defenderse por sí solo, casi siempre viene a los pies de su padre. Dice, mira papi, fulano me está molestando. Papi, mira, fulano me dio, fulano hizo esto conmigo.
Y papi, bendito sea el nombre de Dios, que es adulto y que sabe cómo resolver las cosas sin buscar problemas, viene y resuelve de la forma más sencilla. En otras palabras, vamos a llevarlo al término espiritual. Deja que Dios sea que te defienda, bendito sea el nombre de Dios. Cuando alguien se levanta, cuando alguien no se te intenta ultrajar, deja que sea Dios que te defienda, bendito sea el nombre de Dios. Él dice en su palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le defienden y bendito sea el nombre de los que le temen y él les defiende. Cuando Dios, bendito sea el nombre de Dios, pelea por nosotros, tenemos victoria. Y una victoria que literalmente obra bajo la justicia total de Dios. Es decir, Dios no hace excepción de persona. Dios no tiene niño lindo. Dios va a ver quién fue el verdadero culpable y va a castigar al que es, bendito sea el nombre de Dios, o va a corregir al que sea, si no es necesario un castigo, bendito sea el nombre de Jesús. Y seguimos buscando en la palabra, gloria a Dios. Y una de las cosas que más me sorprendió de este tema es que los niños, bendito sea el nombre de Dios, vuelvo y repito, tienen cualidades positivas y cualidades negativas. Gloria a Dios. Dice en Primera de Corintios capítulo 3, dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no era capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bendito es el nombre de Jesús. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3. En un pueblo de Dios, donde hay división, en un pueblo de Dios, donde hay celos, donde hay contienda, bendito es el nombre de Dios, el Señor, el Espíritu de Dios, no está en ese momento. Ahí lo dice en ese texto, aún están viviendo bajo la carne, aún están moviéndose bajo un ambiente carnal totalmente. Cuando nosotros dependemos de Dios, sabemos que Dios nos defiende. Cuando el Espíritu está en nosotros, Él mismo nos hace entender que Dios pelea por nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Y es una de las grandes cosas que nosotros tenemos que ir desarrollando como pueblo de Cristo. Y así mismo sigue desarrollándose, bendito es el nombre de Dios. Y quiero, gloria a Jesús, leer los textos bíblicos, sé que tengo poco tiempo. Y dice Efesios 4:14, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Bendito es el nombre de Jesús. Eso nos está hablando, bendito es el nombre de Dios, y en gran manera de la facilidad que muchos usan la palabra, bendito es el nombre, para distorsionar el mensaje, para engañarnos. Bendito sea el nombre de Dios, para engañar al pueblo de Dios, para adquirir en muchas ocasiones bienes propios para ellos mismos. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es parte de lo que es el error que hay en estos últimos años, donde tantas personas diciendo cosas que literalmente Dios no las aprueba, que no son de parte de Dios. Falso profeta, en otras palabras. Y en Hebreos capítulo 5, del 12 a 14 dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese texto está hablando de los cristianos, a personas que ya deberían de tener un conocimiento más amplio de la palabra, personas que deberían de estar enseñando la Biblia, personas que deberían de estar corrigiendo a otros y no que le estén corrigiendo a ellos, personas que tienen la capacidad de entender lo bueno y lo malo, personas que no andan en contienda, como había mencionado anteriormente, personas que no andan en división, personas que si alguien lo hiere, intenta buscar la forma más fácil para llegar a la paz, pero sobre todo de resolver el problema. Una persona que sabe pedir perdón, que sabe pedir disculpas, que sabe aceptar un error al momento de cometerlo y sobre todo saber humillarse, bendito es el nombre de Jesús, ante Dios y aún delante de los hombres si es necesario. Bendito es el nombre de Jesús, porque yo puedo, por ejemplo, insultar a mi hermano Edgar, bendito es el nombre de Dios, que es a quien conozco más directamente, y yo decir, bueno, me arrepiento de lo que yo hice y me voy a mi habitación y oro a Dios y le digo, Señor, perdóname porque insulté a Edgar.
Pero Edgar está en su casa. Edgar no sabe que yo me arrodillé delante de los ojos de Dios y que yo le pedí perdón a Dios. Si yo no voy y voy a donde Edgar, le digo, Edgar, discúlpame, mi hermano, te falté el respeto. Perdóname de verdad que sí. Lo lamento mucho. Me arrepiento de lo que hice contigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi hermano Edgar no me va a perdonar. Mi hermano Edgar va a quedarse quizá con las raíces en su corazón si es de los niños que bendito sea, no olvidan. Gloria a Jesús. Pero si yo me quedo con esto, Edgar puede quedarse con el problema y pensar a partir de entonces que quizás hay una enemistad entre nosotros. Mas si yo me acerco a él, él tendrá la capacidad de aceptar, decir, José Luis vino a mí y me pidió perdón. En la Biblia dice, bendito sea el nombre de Dios, que si alguno falla contra un hermano, va y le pide perdón. Y si ese hermano no lo recibe el perdón, busca a otra persona y vuelve y le pide perdón con esa persona, tiene la capacidad de hacerlo hasta 3 veces. Y si después de eso, de yo haber buscado 3 personas, 2 personas, y le pido perdón a Edgar delante de esa persona y Edgar no me perdona, bendito es el nombre de Jesús. Pues entonces ya dice la Biblia que lo tome por publicano y pecador. Ese no es el caso. Yo sé que mi hermano Edgar me quiere muchísimo. Nosotros nos llamamos muy bien. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero estoy poniendo un ejemplo. Estoy poniendo la tipología. Cuando ya nosotros nos convertimos en niños espirituales, bendito es el nombre de Dios, del Señor, tenemos la capacidad de perdonar. Tenemos la capacidad de amar sin condición. Tenemos la capacidad de humillarnos, bendito es el nombre de Jesús. Dice Primera de Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Este texto yo lo analizo y lo veo que es para un nuevo creyente, una persona que está comenzando en los caminos del Señor, donde Dios le está dando la orientación de cuáles son las cosas que tiene que intentar apartarse de ellas y cómo debe desear que la palabra de Dios se le predique, cómo debe de anhelar una leche espiritual no adulterada, cómo esperar una palabra de Dios basada en la Biblia y no basada a creencias o a, vamos a decir, enseñanza de hombre, palabra de hombre, como dice la Biblia, que es lo que más hay en estos últimos años, bendito es el nombre de Jesús, sino que sea basada en la Biblia. Y volviendo a lo que comentaba al respecto de mi hija, bendito sea el nombre de Dios, donde yo intentaba buscar la forma de comprender por qué Dios quería que yo fuera como un niño, bendito sea el nombre de Jesús. Y ustedes saben que los niños tienen diferentes tipos de etapas. El niño no se queda siendo niño. Este es un tema mucho más amplio porque tiene, gloria a Jesús, un comienzo desde el feto, desde que está en el vientre de su madre. Pero yo quiero obviar todo esto y me voy a ir a un niño ya crecido, nacido y que ya está en formación. Gloria a Jesús. Va creciendo de etapa en etapa, va adquiriendo conocimiento, va adquiriendo, bendito sea el nombre de su sabiduría, va sabiendo lo bueno, va sabiendo la diferencia entre lo bueno y lo malo, bendito sea el nombre de Jesús. Y el texto donde Dios me habló, donde Dios me hizo entender, gloria a Jesús, cuál es la esencia de lo que él dice en Mateo, en Marcos, bendito sea el nombre de Jesús, es esta. En 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Lo voy a repetir. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El Señor nos invita, bendito es el nombre de Jesús, a dejar todo lo que conlleve a maldad, todo lo que conlleve, gloria a Jesús, a apartarse de la verdad. Uno de los textos que más me gusta es donde el Señor dice, gloria a Jesús, que tenemos que ser mansos, bendito es el nombre de Jesús, como paloma, o humildes como paloma y astutos como serpiente. Estamos hablando de la astucia, no para dañar, sino para defenderse de la forma más sabia posible. Bendito es el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cualquier amigo que esté en medio de nosotros, el principio de la sabiduría, amigo,
es el temor a Dios. Cuando tememos a Dios, nos apartamos de muchas cosas, nos quitamos muchas cosas del medio, nos prohibimos muchas cosas, nos alejamos del mundo, bendito sea el nombre de Dios, y nos consagramos para Dios. Una vez más, hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Bendito es el nombre de Jesús. Apartémonos de lo malo y intentemos crecer espiritualmente. Y no está, déme hacer otro pequeño paréntesis aquí. No nos estanquemos y no permitamos que los rudimentos del mundo, el pecado y todo ese tipo de cosas nos estanquen y nos impidan crecer en Dios. Muchas personas tienen grandes ministerios que se detienen por un pecado, por una debilidad que se niegan en su totalidad a desechar. Bendito es el nombre de Jesús. Permitámonos o permitámosles a Dios que nos ayude a crecer espiritualmente. Bendito es el nombre de Jesús. Sé que ya el tiempo se me agotó. Bendito es el nombre de Dios. No voy a seguir extendiéndolo más. Gracias por la oportunidad. Verdaderamente me siento muy gozoso de poder participar en este culto, de poder ministrar la palabra de Dios. Gracias a mi hermano Edgar por la invitación, a su hermana también y a todos los demás que participaron